Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma 4B TV. Muchísimas gracias por estar sintonizando nuestra plataforma aquí desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Estamos transmitiendo en este día lunes de 14 del mes de noviembre del año 2022. Muchísimas gracias por estar en el programa Los Innombrables. Los Innombrables, que en el día de hoy pues solamente vamos a contar con uno de ellos, aunque bueno, los otros dos nos sumamos por solidaridad por Galicia y su servidor, Javier Cruz. En marcha, la marcha de la derecha, ese es el tema, sus convocantes en Baja California, sus mentiras y lo que sigue, ¿sí? En este programa, pues, obviamente, nuestro querido amigo, colaborador de Cuatro Vientos, Armando Duarte Moller, ya sabe usted, él es sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, exdiputado federal, académico universitario, consejero estatal y secretario de formación política del Partido Morena en Baja California, pues nos dará un panorama general, o Galicia, de lo que ocurrió ayer y que ha sido motivo de debate desde ayer mismo por la noche en algunos medios de comunicación y hoy en la mañana, pues agarra a todos los periodistas y a todos los analistas políticos haciendo su diagnóstico. Adelante. Sí, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues ese es el tema. La marcha que se realizó ayer en la Ciudad de México y también que se replicó en algunas ciudades del país, no en todas las que ellos habían previsto, habían hecho una lista como de 40 ciudades, principalmente las capitales de los estados. Hasta ahorita la información que yo había checado es que se realizó en 25, vamos a ver si tiene algún dato más Armando sobre esto, en 25 ciudades, incluida la Ciudad de México. Pero la importante, sin duda alguna, fue la de la Ciudad de México. Marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución y empezó la guerra de cifras, que si cuántos fueron, que si la policía de la Ciudad de México estimó que eran 12 o 15,000, 10,000, de 10,000 a 12,000. Los organizadores de la marcha dicen que fueron 250,000 de ciudadanos, 250,000. Por la noche había versiones de los organizadores, de medio millón. De medio millón. El presidente de la República hoy en la mañana dijo que él había calculado entre 50 y 60,000. Dice, no habrían llenado el Zócalo, no habrían llegado ni a la mitad del cupo que tiene el Zócalo. Y bueno, algunos periodistas como Ernesto Ledesma hace un rango muy grande, dice, yo calculo que fueron entre 50, 60 y 100,000. Entonces, bueno, es difícil. Lo cierto es que es la marcha más grande de la oposición realizada en los 4 años del gobierno de López Obrador y que fue convocada bajo la consigna de defender al INE. En el momento en que ha empezado ya la discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, de esta iniciativa que presentó el Congreso, el presidente de la República, de reforma, una reforma político-electoral para nuestro país, y a la que le responde esta oposición públicamente con un al INE no se toca, defendamos al INE. Sin embargo, los grupos parlamentarios, sabemos, ya empezaron acercamientos de discusión en la Cámara de Diputados y es muy curioso ver a los líderes políticos de la oposición marchando por el INE no se toca y adentro de la Cámara de Diputados avanzando poco a poco en la discusión de la reforma política, incluso presentando ellos mismos algunas propuestas de reforma. Pero bueno, yo solamente menciono estos datos y dejo la palabra a nuestro innombrable, nuestro querido colaborador Armando Duarte, para que nos dé tus impresiones, Armando, sobre esta marcha. Adelante, Armando. Sí, claro que sí. Buenos días al auditorio. Y señalar lo de los innombrables es porque no nos pusimos de acuerdo en el nombre que le íbamos a dar al segmento, ¿no? No por otra cosa. Sí, hay que recordarlo porque les estuvimos diciendo a ti y a Daniel, escojan un nombre o les vamos a decir los innombrables. No, pues ni modo, pues ya digan los innombrables, ¿no? Ajá. Sí, bueno, en relación al tema, mira,
Tú lo mencionabas muy bien ahorita cuando señalabas esto de la guerra de los números. Yo creo que eso es lo menos relevante. Si fueron 50, 100, 200, 300, qué sé yo, ¿no? Porque hay mucha dificultad para ser precisos, ¿no? Cualquiera puede tener la razón. Las fotografías muestran una marcha concurrida, ¿verdad? Una marcha concurrida, con miles de personas. Pero yo creo que lo que la define es, como tú lo señalaste, como la más numerosa de las marchas organizadas por la oposición en los 4 años que lleva Andrés Manuel al frente del gobierno. Esa es la más numerosa que hemos visto, ¿no? Y de esto se pueden sacar muchas conclusiones. La primera es, bueno, que esto demuestra lo que ya sabemos, que la oposición de derecha, de centro, los conservadores y los liberales no tan conservadores, pues tienen una presencia numerosa en el país y en todo el país. Simple y sencillamente, bueno, recordemos que hasta hace poco gobernaban la mayor parte de los estados de la República. Bueno, algo queda de todo eso. Pero además, también en las elecciones federales, pues han mostrado que tienen muchos seguidores, millones de seguidores en todo el país. Qué sé yo, si juntamos al PRI y al PAN y al PRD, andarán rondando los 20 o más de 20 millones de electores, que son mexicanos que por una u otra causa, pues confían en esos partidos y manifiestan esa confianza a través del voto. Entonces, primera conclusión, una marcha concurrida y vemos las imágenes, ¿verdad? Mucha gente, no sabemos cuántos, pero se ve que son bastante concurridas y es la más numerosa que ha tenido la oposición en los últimos años. Y yo diría de bastantes años, ¿verdad? Y que esa manifestación refleja pues la existencia de un sector pues que es de tomarse en cuenta, el sector de la oposición en nuestro país. Quien piense que aquí hay una sola opción política y que hay una hegemonía absoluta, pues no la hay, ¿no? La oposición sigue en algunos lugares ganando alcaldías, diputaciones, gubernaturas. Bueno, es la expresión de que hay pluralidad en este país. Así es. Yo diría, qué bueno que la oposición se manifieste, pues, proponga sus demandas o programas para diversos temas relacionados con la vida nacional. Seguramente que esta marcha los va a animar a seguir haciendo otras. Y creo que eso no es negativo, ¿no? Bienvenida la manifestación libre de las ideas. Bienvenido el debate. Eso es la democracia. Por otra parte, ya en lo que se refiere a la demanda específica de la marcha, retomaría lo que he leído que Daniel Solorio ha puesto por ahí en las redes sociales. Dice, es una marcha convocada para defender algo que nunca se ha intentado desaparecer, ¿no? Porque la iniciativa de ley de reforma, más bien la iniciativa de reforma, conocida como reforma electoral, presentada por el presidente y que fue el motivo, el pretexto, la razón de la marcha, ¿no? Eso de defendamos al INE, en ninguna parte dice que hay que acabar con el INE. Yo no sé cuántos de los que hayan ido ahí, pero sí los hubo. Hay testimonios porque hay entrevistas, hay imágenes que reflejan que hay personas que se creen eso de que la intención del presidente es acabar con el INE y dejar a México sin un organismo ciudadano que dirija, organice las elecciones y sin un tribunal autónomo que juzgue los procesos electorales. Y ese no es el sentido de la reforma. Sí, eso no es el sentido de la reforma. La reforma va en el sentido de cambiar el modelo que ha venido operando hasta ahora
de cómo se integra y funciona el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Y bueno, podemos entrar en detalle, pero lo que habría que decir aquí es que la demanda central de defender al INE, ¿defenderlo de qué? Nadie lo está atacando. Una cosa es que se señale la actuación de los integrantes, de los consejeros del INE, y otra cosa es la crítica al instituto como si no sirviera para nada, ¿no? Y la verdad es que esta, digamos, traducción que hace la oposición, pues es tanto como decir, Lorenzo es el INE, y como el presidente critica a Lorenzo, pues está en contra y quiere desaparecer el INE, ¿no? Que es un razonamiento que no tiene ningún sustento, ¿no? Es, digamos, una falacia. Y entonces, lastimosamente, esta marcha de la oposición está convocada a partir de una demanda que no es real, que es una falacia, pero que refleja cómo el trabajo de los medios tiene algún efecto, sobre todo en algunos sectores de la población. Era muy esclarecedor ver las entrevistas que se le hacen a algunas personas, cómo se expresan, el odio que traen ahí, el racismo, ¿no? El clasismo, lo entiendan o no, pero lo manifiestan. Se entrevistaron ahí a algunas personas que iban en la marcha y el coraje, el odio era muy grande, se manifestaba como muy fuerte, ¿no? Y bueno, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, a través de la manipulación de los sentimientos de las personas, es como se pueden lograr en muchas ocasiones inducir en el comportamiento de las personas. Y en este caso, la oposición ha estado manipulando ese sentimiento de odio y de temor, porque también había lo otro, es que quieren acabar con la democracia. Dijo una señora ahí, el propósito siempre ha sido hacer de México una calca de Venezuela o de Cuba. Ese tipo de argumentos que ya parecían superados, ahí están, ¿no? Están presentes todavía en algunos sectores de la población, por más absurdos que parezcan, por más que no tengan ninguna correspondencia con la realidad, ahí están esos argumentos. Y es parte de la subjetividad de las personas, es decir, la manera como ellos ven y entienden lo que está pasando. Esa traducción de los acontecimientos para obtener conclusiones está mediada por una subjetividad que ha sido moldeada por los medios de comunicación, porque han sido los medios de comunicación tradicionales, las grandes corporaciones, no todas, pero las grandes corporaciones informativas del país, le hace Radio Fórmula, le hace entre los periódicos el Universal, el Reforma y algunos otros periódicos, manejando eso, ¿no? Se quiere acabar con el INE, se quiere destruir la democracia, y entonces esa es una manipulación de un sentimiento que es el temor de algunos sectores de la población que los inducen a participar en este tipo de eventos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Esos son los términos de la confrontación, nada nuevo, más allá de que sea una manifestación numerosa y que la más numerosa que ha hecho la oposición, que sería la novedad. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Se acusa pues de que México es un país que está profundamente dividido, y yo diría que comparándonos con otros países, la división no es tan profunda, porque en Estados Unidos claramente se ve que el país está partido en dos. En México no está partido en dos partes muy equivalentes, ¿no? En México no. Hay más diversidad, hay más pluralidad, hay más partidos políticos, ¿verdad? Y hay claramente una postura mayoritaria que es la que está ejerciendo el poder ahorita. Pero eso es la democracia. La democracia es que gobiernen los que más apoyo tienen. Y eso es lo que está pasando en el país. Entonces, señalar que hay un atentado contra la democracia, señalar que hay un atentado en contra del INE, pues francamente es manipular sentimientos, odio y temor, odio y miedo, para que la gente se movilice, ¿no?
Y ahí tenemos un resultado. Y antes de que entremos, porque pues yo te voy a pedir que lo hagamos a lo medular de la propuesta de la reforma electoral, que por lo que vimos ayer, por lo que algunos periodistas se preguntaron a los asistentes a esta marcha, y por lo que declararon los políticos que fueron entrevistados, incluso por el contenido del discurso de José Woldenberg, expresidente del entonces IFE, Instituto Federal Electoral, y único orador. Incluso por su discurso nos damos cuenta de que o no conocen o de manera intencional omitieron la información sobre la propuesta real de reforma que hace el presidente López Obrador, de reforma electoral. A nivel de los manifestantes comunes, creo que no lo conocen, pero a nivel de los políticos y del propio José Woldenberg, conocen la propuesta de la reforma, conocen la trascendencia y el calado profundo y su profundo sentido democrático que tiene, pero lo omitieron. No hablaron de los contenidos de la reforma, fueron puras frases en general, como esa que pronunció Santiago Krill cuando lo iban entrevistando en la marcha y que dice, aquí estamos, vean ustedes, es una marcha de asociaciones civiles y de partidos políticos y estamos demostrando que pues, los ciudadanos están con nosotros porque López Obrador se quiere robar al pueblo, quiere ser el único representante. O sea, era este tipo de discurso y declaraciones a los medios, cuando se pudo haber dado el momento oportuno de que estos personajes de la política que no nacieron ayer, que tienen muchísima experiencia, que saben lo que es el INE, pudieron haber hecho unas mejores intervenciones. Entonces, a eso entraríamos luego, pero yo te quiero preguntar tu opinión sobre esto que dijo el presidente López Obrador hoy y que yo creo que les va a calar profundo, que en relación a los principales personajes que aparecieron en la marcha y que son convocantes, que fueron convocantes a esta marcha, pues él dice, fue un striptease del conservadurismo. Y bueno, empezando obviamente por el propio convocante, el verdadero líder, el que convocó a todos, que fue Claudio X González, que es el que ha promovido la unidad del bloque opositor, la unidad electoral, y que ayer también cuando lo entrevistaba Álvaro Delgado y le dijo, oiga, pero usted representa aquí intereses económicos muy poderosos. Y dijo él, no, yo soy un activista social, Armando. Soy un activista social, dijo Claudio X González, ¿no? Entonces, sobre esta lista, hoy en la mañana se mencionaron algunos nombres como el de Marco Cortés, el líder nacional del PAN, Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón y actual diputada federal, Santiago Krill Miranda, que es actualmente presidente de la Cámara de Diputados, pero que fue secretario de Gobernación con Fox, Vicente Fox, el expresidente, José Narro, el exrector de la UNAM, Claudia Ruiz Macías, senadora priista, Alito, Alejandro Moreno, que tuvo que plantar cara ahí también contra quienes le gritaron traidor, Rubén Moreira, Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, que fue la que promovió la creación de las guarderías subrogadas, ¿verdad? En su tiempo, esas guarderías para niños que costaron vidas ya en Sonora, ya lo sabemos, con varios niños muertos y otros lesionados de por vida. Miguel Ángel Osorio Chong, tengo la impresión, Armando, de que algunos asistieron hasta con cierto temor, porque Miguel Ángel Osorio Chong puede aparecer en cualquier momento con la responsabilidad también en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hay que recordar que era el secretario de Gobernación y que ya está preso el procurador de justicia de entonces, ¿no? Jesús, ¿cómo se apellida?
Jesús Murillo Caram, pero su jefe, porque ellos dependían en gran parte toda el área policíaca de Miguel Ángel Osorio Chong, pues era Osorio Chong, y no era, la Procuraduría todavía no era una fiscalía autónoma. Y luego Luis Felipe Bravo Mena resucitó años, muchos personajes que tenían años sin marchar en un evento político ciudadano. También Fernando Belanzarán, el exdiputado federal del PRD, Beatriz Paredes en sillas de ruedas, ¿verdad? Esta Beatriz Paredes, que salió cuando fue líder de la CNC, salió a movilizar a miles de campesinos a nivel nacional, hizo concentraciones en Guerrero para defender a Rubén Figueroa ante los guerrerenses que pedían su destitución, su salida del cargo de la gubernatura por la masacre de Aguas Blancas, cuando mataron a 17 campesinos en ese vado, en ese arroyo de Aguas Blancas, cruzando el arroyo, porque iban a pedir apoyo para fertilizantes, iban a pedir fertilizantes al gobierno, y ahí los asesinaron, y Beatriz Paredes se encargó de apuntalar la defensa de Rubén Figueroa para que ese gobernador sanguinario continuara en el poder. Bueno, estoy mencionando algunos de ellos, por supuesto. Otro de los que debe haber ido con el alma en vilo, pensando que en cualquier momento lo podían detener después de la marcha, fue Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, que también tiene procesos abiertos por corrupción y presuntos nexos con el narcotráfico. Son algunos de los nombres que menciono, pero también, Armando, quiero mencionar el hecho de que no apareció Calderón, Felipe Calderón, y Felipe Calderón, que desde su tuit lanzaba, ¿verdad?, porras y diciéndoles: anímense, no tengan miedo, adelante, mis valientes, vayan hasta el Zócalo, no fue a la marcha. Y tengo una duda, no fue porque los convocantes, los organizadores dijeron nos va a desprestigiar más de lo que ya estamos, o no fue porque también se arruga, también se arruga ante la posibilidad de que lo detengan, considerando sobre todo que pues ya está detenido su hombre de confianza durante su sexenio, Genaro García Luna, acusado de narcotraficante, y ya tiene que 2-3 años detenidos en Estados Unidos. ¿Qué piensas tú de esto, del striptease del conservadurismo y los personajes que mencionan, que muchos de ellos son directamente, bueno, Roberto Madrazo, se me olvidó mencionarlo, muchos de ellos son delincuentes electorales, perpetradores de fraudes electorales a favor de sí mismos o a favor de sus compañeros de partido? Adelante, Armando. Sí, pues, como dijo el presidente, ¿no? Qué chulada de demócratas convocaron a esta convención, a esta marcha, ¿no? Pues sí, hay personajes ahí que tienen una historia bastante negra, ¿no? En esto de la democracia, curiosamente mezclados con otros que tuvieron posiciones medianamente consecuentes con ello, ¿no? Hay esta unificación, todos contra López Obrador, todos contra la reforma y todos a favor de este INE. Yo creo que la consigna no debía decir defendamos al INE, sino defendamos a este INE. Este INE que se integró con el viejo sistema todavía vigente en la ley del reparto de cuotas entre cuates, ¿no? Como los partidos, esta es la expresión más clara de la partidocracia. Los partidos se reunían, los grupos parlamentarios, y ellos decidían: a ver, a este partido le tocan 3 consejeros, a este le tocan 2, a este le toca 1, y de todos los que hay, ustedes digan cuáles. Y entonces cada partido escogía a las personas que consideraba podían en un momento dado representar mejor sus intereses, no los de la población, no los de la democracia, los intereses de ese partido dentro del Instituto Electoral.
¿no? Recordemos que Lorenzo Córdoba, por ejemplo, fue una propuesta hecha por el PRD. Y hay de los, creo que son 11 consejeros, al PRI le tocaba una cantidad mayoritaria porque era el partido que había ganado, al PAN y le tocaba otra, y al PRD le tocaba menos. Y los demás, pues no, pintaban, ¿no? Cuando esto se hizo. Y también hay que recordar que en el anterior INE, en el 2006, cuando el PRD todavía formaba parte de la coalición por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, no se le permitió hacer propuestas. Y el INE de entonces, ¿no? El INE del fraude del 2006 fue un INE del PRI y del PAN, integrado por representantes del PRI y del PAN. Sí, cuando estaba el Bester fue el que operó, fue ella quien operó la conformación de ese INE junto con el PRI. Y hay que recordar que en el 2006 el PRD apoyó la candidatura de López Obrador, era el principal partido dentro de la coalición. Eso ya se les olvidó y ahora salen a defender a este INE, ¿no? Que ya les hizo eso en una ocasión, que los dejó fuera. Pero después del Pacto por México, pues borrón y cuenta nueva, ya somos amigos otra vez, y ahora están defendiendo a este INE. Es muy evidente que hay a quienes estas cosas, pues no les interesan. Ellos tienen su visión de las cosas, tienen una actitud muy negativa frente a lo que es la Cuarta Transformación y las reformas que está proponiendo el presidente en materia electoral, que no se fijan en estas cosas, o que si se fijan, las dejan pasar. Y entonces ahí vemos a personas involucradas en los fraudes, en el mal manejo que se ha hecho por parte de algunos grupos de esta institución, que es el Instituto Nacional Electoral, que debería ser una institución ejemplar. Ahí juntos, ahí los ven juntos y no dicen nada. Ah, no, es que todo es en contra, ¿no? De la reforma que propone López Obrador. Entonces lo que estamos viendo aquí no es una defensa del INE en términos generales, lo que vemos es una defensa de este INE. Y tampoco es una defensa de la democracia, ¿no? Es una defensa también de esta democracia que tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay una sola forma de entender lo que es la democracia. Y la que se ha venido imponiendo tradicionalmente a lo largo de todos estos años es el modelo de democracia representativa, un modelo de democracia que viene desde el siglo XVII, ¿no? Cuando en Inglaterra se produce el levantamiento de sectores del pueblo molestos con la monarquía, esa monarquía absoluta que había entonces en Inglaterra, y que gobernaba despóticamente y que afectaba los intereses de sectores sociales que en las transformaciones sociales que se daban en ese momento en Europa y particularmente en Inglaterra, se sentían afectados en sus intereses, sobre todo en el cobro de los impuestos o de las contribuciones que el rey unilateralmente, autoritariamente les imponía. Entonces se levantan en contra del monarca, Carlos I me parece que se llama, o se llamó, y quien encabezó esta revuelta fue Oliver Cromwell. Y el resultado de esta revolución, que los ingleses llaman la Revolución Gloriosa, fue precisamente el derrocamiento de la monarquía absoluta y la instauración por un breve tiempo en la historia de Inglaterra de una república. Y el poder que estaba en manos del rey, era el soberano, se traslada ahora al Parlamento. Y el Parlamento es integrado por representantes de los sectores sociales, pero de aquellos sectores sociales que estaban inconformes con la monarquía y que habían logrado derrocarla. Y entonces, a partir de ahí surge, y bueno,
Hay que leer a este señor John Locke, que fue quien fundamentó desde el punto de vista teórico, ideológico y hasta filosófico toda esta concepción de la democracia liberal representativa. A partir de ahí surge la noción de los partidos políticos, pero precisamente como instituciones funcionales a ese tipo de democracia. Bueno, ¿en qué estamos ahora? Dirían ellos, bueno, pues si ya se instauró ese tipo de democracia, bueno, pues seguimos en la misma. Es que no. Ahorita este movimiento político, social, que permitió la llegada de López Obrador, que hizo posible la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, propone una democracia representativa, no liberal, perdón, una democracia participativa, no la democracia liberal representativa. Consecuentemente, el modelo de partido político que es funcional a este nuevo modelo de democracia es un partido distinto, no los partidos a los que estamos acostumbrados. Por eso Morena es un partido movimiento, ¿verdad? Y donde se está dando al interior de Morena una contradicción y una lucha entre los esquemas tradicionales de dirección del partido y los nuevos esquemas que se deben de imponer. El principio fundamental de la democracia representativa es que el poder reside efectivamente en el pueblo y quienes gobiernan tienen que gobernar obedeciendo. Eso no era lo que pasaba antes. Hasta lo plantean los teóricos de la ciencia política, ¿no? Cuando decían, entre ellos, Montesquieu, entre ellos Robespierre, entre ellos hasta Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Aunque Juan Jacobo Rousseau era crítico, decían ellos, en el momento del voto, las personas, el pueblo cede su soberanía a sus representantes. Es decir, el poder del pueblo lo ceden a los representantes. Y entonces los representantes, es decir, los que gobiernan, ¿verdad?, se instituyen como los depositarios del poder. Y la democracia representativa que hoy está empujando toda esta transformación en México dice, no, el pueblo siempre tiene el poder, no lo cede, no lo pierde. El gobernante lo que recibe es una encomienda, un encargo, al estilo de la democracia ateniense en la antigüedad. Se les daban encargos, pero quien tenía el poder era siempre el pueblo, en aquel entonces las asambleas, ¿no? Bueno, y ahora ¿quién tiene el poder? El pueblo, que puede hasta incluso interrumpir el mandato en este momento del presidente de la República, si a través de la consulta llamada revocación de mandato, la gente dice que se vaya, ¿no? Y entonces se tiene que ir. Eso es lo que significa eso de que el pueblo pone... Y que, por cierto, la reforma electoral propone que en lugar de que sea el 40% de participación del listado nominal para que sea vinculatorio, reducirlo al 33%. Con que asistan a votar el 33%, y si de ese 33%, la mayoría más uno, 50 más uno, dice que se vaya, entonces ya es una orden que nadie la puede detener. Es un mandato del pueblo de que se vaya el presidente. Así es. Lo que ya mencionaron más de pasadita para hablar de una de las propuestas que me parecen a mí más importantes de la reforma política. Bueno, yo quisiera aprovechar un momentito, les voy a robar unos minutos, porque en realidad me gustaría hacer algunas reflexiones y también tomar en consideración a otros que no hicieron el striptease y que no lo han hecho todavía públicamente, pero que están detrás, ¿no? Que están detrás de estas movilizaciones. Sin duda alguna, para mí una marcha ejemplar, no en el sentido de un buen ejemplo o un mal ejemplo, sino simple y sencillamente como una movilización que debe de servir a mucha gente, a muchos partidos políticos, a muchos grupos sociales en esta incipiente democracia mexicana, precisamente como algo que nos debe de llamar la atención para reflexionar sobre. Pero primero quiero
agradecerle mucho a las personas que están con nosotros en este momento y que han estado expresando algunas ideas. Muchas gracias, Lucila Hernández, Elizabeth González, Isabel Camacho Nosagaray, muchas gracias también a Enrique Velasco. Enrique, estimado, un abrazo, igual, Lucy, a todas las personas, a David Labastida, muchas gracias, David Labastida, por lo que por tus opiniones, aun con un gesto estás expresando también tus puntos de vista y son bienvenidos en Cuatro Vientos, siempre y cuando, pues, les recordamos, ustedes pueden utilizar el chat perfectamente bien, nada más que no falten el respeto, no utilicen groserías para denostar y para abusar de la persona que no coincida con su forma de pensar y su forma de decir. Entonces, si es así, perfectamente bien, bienvenidos y nunca les vamos a tocar una sola palabra de lo que ustedes están poniendo en el chat. Juan Martínez, Juan, muchísimas gracias por tus comentarios, muy amable. Hay algunas cosas que me gustaría manejar de Juan porque creo yo que abrirían algunas otras áreas a debate en el programa. Dice, desde las gradas, mi percepción es que la marcha fue anti-Obrador, anti-López Obrador, contra los nacos, los feos, los más feos, los que no tienen preparatoria, los patas rajadas, y bueno, esto pues simple y sencillamente no pega en la población. No sé si influya en la reforma electoral, si es que se va a hacer o no aprobada, en el debate legislativo, que como bien lo decías tú, pues tiene un mes que se inició ese debate legislativo. Y que va a continuar. Así es. Pero lo que sí puedo jurar es que para mí no logró recuperar ningún voto de esos feos que antes votábamos por ellos y ahora lo hemos hecho contra ellos. Dice también, una idea muy personal es que ni el raite a las marchas ni la comida deben deslegitimar ningún evento de protesta o activismo. Lo que sí lo descalifica es el pago económico para que asistan. Cuando el adversario se esté equivocando, no lo interrumpamos. Convoquemos como la de Pedro Ferriz, quien le pide a Salinas, a Carlos Salinas, que junte a las clases altas porque son las únicas que pueden hacer el cambio. Pues las clases bajas, literal, de acuerdo a lo que dice Juan Martínez, dijo Pedro Ferriz de Con, no tienen inteligencia para elegir a un gobierno. Y sí, vimos una serie de manifestaciones, de expresiones populares en el transcurso de la marcha que pues desmerecieron mucho en su conjunto los objetivos mismos de esta participación de muchos ciudadanos que de buena fe pudieron asistir, pero una de las cosas que son ejemplares de esta marcha es precisamente la enorme falta de información, la enorme deficiencia ideológica, intelectual, para poder discernir entre lo cierto y lo falso. Mucha de la gente que fue y que fueron consultados por periodistas y periodistas que estuvieron, mujeres y hombres, que estuvieron trabajando en las crónicas del día de ayer, del evento del día de ayer, coincidieron que le preguntaban a muchas de las personas que participaban. Ledesma creo que dice que entrevistó como a 40, 60 personas, y que solamente 4 medio expresaron algunas ideas de qué es lo que contenía esta ley, esta iniciativa de reforma electoral en México. Y eso tiene que ver, obviamente, con la forma en cómo todavía siguen presentes y siendo muy efectivos los principios propagandísticos de Goebbels. Este ideólogo, híjole. Bueno, Javier, es el abogado. Sí. Bueno, Armando, siguiendo un poco el hilo de lo que está diciendo Javier, sí, notamos que hay un desconocimiento en la población, en este sector de la población que fue a manifestarse ayer respecto al contenido de la reforma, ya lo decía yo en un principio, pero hablando de cifras, de lo que dijimos también que es la marcha más grande. Sin embargo, hay que poner también puntos de comparación, ¿no? ¿Qué significa
un contingente de 50, bueno, de miles de personas. Hay que ver si alguien puede precisar más el dato, pero bueno, 50,000 dice el presidente, o 60,000. Pero, ¿qué significa esto frente a un ejercicio de encuesta realizado por el propio INE y que trascendió días antes de esta marcha, en donde el 80% de la población encuestada se manifiesta en general a favor de la necesidad de una reforma electoral en México y muy especialmente a favor de que se acaben los privilegios en el Instituto Nacional Electoral, que se recorte el presupuesto, que se disminuyan los salarios, tanto para los consejeros del INE como para los magistrados del Tribunal Electoral. Y esta opinión, que representa a millones de mexicanos, según nos enterábamos el día de ayer por una entrevista que le estaban haciendo al escritor y analista político Fabricio Mejía en el programa de Los Chamucos, aumentó, ¿verdad?, de un 70 y tantos % que apoyaba la propuesta del presidente. No nada más este aspecto de lo económico, sino la propuesta en general del presidente de la reforma electoral aumentó arriba al 78 o arriba del 80, ¿verdad? Así es. Sí, no recuerdo el dato, No, pero al 90%. Sí, a 86 o 90%, o sea, fue un incremento de 10% en términos generales, de acuerdo a una encuesta que parece ser fue realizada por El País, ahí dio el medio el que la realizó, y dice, ha crecido de la de septiembre a la fecha actual, de la que hizo el INE a la que hace esta encuestadora. Les debo, ahorita checo el nombre de la empresa, la firma encuestadora. Pero también ayer hubo revelaciones muy importantes, yo no sé si tú las conocías, Armando, o alguien de nuestros seguidores que están ahorita escuchando el programa, viéndolo. Yo desconocía que en uno de los cables de Wikileaks que fueron entregados a varios medios por Assange hace ya años, se menciona que antes del día de las elecciones, hasta 10 días antes del día de las elecciones de 2006, el entonces presidente del IFE, ese que tú recordaste ahorita, ese IFE que se integró en un pacto del Baester Gordillo representando al PRI en la Cámara de Diputados con el PAN, un acuerdo de que hicieron nada más ellos, imaginaron al PRD, vísperas de una elección, a unos años de una elección donde todas las encuestas favorecían a López Obrador, que entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de México y lo favorecían como presidenciable. Bueno, pues que en días antes de la elección, Carlos Ugalde se reunió en la embajada de Estados Unidos con el embajador de Estados Unidos y que le informó ahí que de acuerdo a lo que ellos veían en el INE, ¿verdad?, y encuestas que ellos tenían, iba a ganar Felipe Calderón las elecciones y que el margen de diferencia iba a ser de menos del 3%. Ya sabemos que fue de 0.56%. Y que pues querían saber la opinión de Estados Unidos ante ese panorama, porque pues todo indicaba que López Obrador pues no se iba a dejar, iba a levantar una protesta, etcétera, ¿no? También nos informa, por ese mismo cables de Wikileaks, que por esos mismos días antes de la elección de 2006, Carlos Ugalde se reunió con los intelectuales, ¿no?, opinólogos, comentólogos de la época, que siguen siendo los de hoy, pero ahora en la oposición al gobierno, y que con los Kraus y los Aguilar Camín expresó lo mismo, ¿verdad? Que les dijo, ¿saben qué? Va a ganar Calderón, pero por muy poquita diferencia.
Entonces, pues queremos conocer ustedes qué opinan al respecto, ¿verdad? Y que pues al parecer ahí lo que mencionaron es, bueno, pues Andrés Manuel va a protestar, va a hacer su berrinche, pero pues nosotros estamos con el resultado que dé el INE. Entonces, esto es muy interesante y lo quería mencionar ahorita porque para mí, yo no sé si tú lo sabías, Armando, para mí resultó novedoso, revelador y muy revelador del INE que están defendiendo, estos que salieron a marchar, los convocantes de este INE que, como dijo López Obrador hoy en la mañana, son no los defensores de la democracia, son los defensores de los privilegios que tenían y conservan todavía muchos de ellos. Adelante, Armando. Y que estos mismos personajes que ayer fueron, digamos, los personajes centrales de esta movilización, pues son casi todos los mismos que firmaron en 2006 aquel desplegado que hoy el presidente muestra, diciendo que habían hecho un estudio, un análisis del proceso electoral y que no habían encontrado evidencias contundentes del fraude. Decían ellos, pudieron haber algunas irregularidades, pero no hay fraude. Y ahí estaba la firma de Goldenberg, estaba la firma de todos estos personajes, Roger Bartra, etcétera, que desde entonces pues ya habían definido cuál era su posición. Bueno, pues son exactamente los mismos, ¿no? Es decir, es el mismo grupo político, es el mismo sector social que defendió el triunfo de Calderón, porque consideraban que era el mejor exponente de su proyecto para el país, el proyecto neoliberal, y entonces se avientan, ¿no?, ahora a convocar a esta marcha con el objeto, pues, de defender a ese INE, como lo he dicho, ¿no? Que obedece, así como esos partidos, tal como están estructurados, obedecen a un modelo de democracia que hoy está en transición. Por eso es que también es importante la reforma electoral. Seguramente, y fue además manifiesto, muchas de las personas que se entrevistaron en la propia marcha y a los que se le preguntaban qué pensaba de algunos de los planteamientos que hacía la reforma de Andrés Manuel, como por ejemplo la reducción de diputados, la eliminación de los plurinominales, que los consejeros no ganen más que el presidente, todos decían que estaban de acuerdo. Pero estaban defendiendo al INE. O sea, la gente piensa que se quiere destruir la institución y no es eso, pues. Están incluso hasta de acuerdo con varias de las propuestas de la reforma política que presenta López Obrador y Morena, pero están en contra de que desaparezca el INE. Bueno, es que todos estamos en contra de que desaparezca el INE. Lo que estamos a favor es de que se reforme la institución, porque es una institución que en su diseño obedece a otro modelo político, a otra forma de democracia, la democracia liberal representativa. Ya no es compatible con esta nueva democracia donde el poder lo tiene el pueblo. Se manifiesta en la manera como se van a designar los consejeros. En el anterior o en el modelo actual de democracia representativa, son los partidos los que ponen a los consejeros, porque los partidos asumen que ellos, como recibieron los votos, son los depositarios de la soberanía. Y en esta reforma lo que se propone es que a los consejeros los ponga directamente la gente, no los partidos. ¿Por qué? Porque en esta nueva idea de democracia es la gente la que debe mandar. Bueno, ¿quién pone a los consejeros? El pueblo a través de una elección, ¿no? Y esas son las cosas que defienden, ¿verdad? Ellos están defendiendo en el fondo su modelo de democracia, la que les ha sido funcional, la que les ha permitido gobernar con bajos índices de participación electoral y en consecuencia con bajos índices de legitimidad, ¿no? Y que todavía lo podemos ver reflejado a nivel local, en estados en donde la abstención supera el 50, 60 o hasta llega al 70%, como el caso de Baja California, y las autoridades electas carecen de la legitimidad necesaria. Tienen que luchar en contra de eso, porque la gente no participa, porque ese modelo de democracia desalienta la participación ciudadana. Han hecho de la política lo que la gente interpreta como que es la política. Bueno, pero es que es la política esta política
que estos gobiernos neoliberales, que estas clases dominantes han impuesto y la gente no se identifica con ella. Le preguntamos a mucha gente, ya es menos, pero hace unos años le preguntabas a la gente que qué pensaba de la política y todos decían, es que es una cosa sucia, no me gusta meterme, son puras traiciones, nada más ven por lo suyo, etcétera, etcétera. ¿No? Sí. Ese es el modelo pero yo mencionaba hace un momento, perdón, tantito que me meta, pero tratando de recuperar lo que estaba diciendo hasta que la llamada esta me interrumpió. Es que precisamente esta marcha también es ejemplar de esta pobreza de formación política que tenemos los mexicanos, por todo el sometimiento, por toda la enajenación, por todo el abandono político y obviamente democrático por parte de los gobiernos del PRI, del PAN, que dejaron finalmente una población realmente, no quiero herir susceptibilidades, pero pareciéramos muchos mexicanos verdaderos analfabetas en el orden político, en el orden democrático. Entonces, este es un fenómeno también ejemplar, o que debería servir de ejemplo, al mismo partido Morena, ¿sí? Y a sus aliados, para que vean el nivel en el que se encuentra un porcentaje que está saliendo cada vez más, ¿sí? Gracias a las técnicas que decía yo, que todavía siguen muy vigentes, que Goebbels, este gran manipulador de la opinión pública, ¿sí? Del nazismo, del hitlerismo, y obviamente Mussolini en su momento, así como lo hizo también Francisco Franco en su momento, pues utilizaban esas técnicas para enajenarnos, ¿sí? Para distraernos, para manipularnos y para someternos y explotarnos. Entonces, esto plantea incluso, obviamente, el dejar de lado el hecho de adjetivar a las personas que estuvieron participando ahí y decir, bueno, este es el nivel y está creciendo, porque cada vez es más eficiente también la enorme campaña propagandística que se emprendió para que por primera ocasión en los últimos 4 años viéramos bueno, en las últimas décadas, porque también la derecha no había salido realmente a expresarse en estas cantidades, con excepción de casos muy particulares que tienen que ver con temas, por ejemplo, del aborto, ¿sí? Obviamente de las marchas sobre el feminismo, pero ese antifeminismo, ese antiaborto, ese antiderecho de la diversidad sexual, y que la veíamos ahí generando también y protestando por la inseguridad, que tuvo también una marcha muy importante. Hay que recordar esa marcha que se realizó, creo que fue con Felipe Calderón, en que salieron también, fue con Fox. Con Vicente Fox, que salieron, pues se habló de 1 millón de personas, ¿no? López Obrador, y la marcha fue contra la violencia ya desatada entonces en el país, sí, y luego ahora en el discurso se dice que fue una marcha contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador. Entonces, ¿cuál es falso? A lo que voy es finalmente en que también los medios de comunicación, que a mí me sorprendió que no hayan transmitido en vivo, muchos de los medios de comunicación totalmente trabajando y operando en estas campañas mediáticas y propagandísticas de la derecha y la ultraderecha, que no hayan transmitido en vivo, pero bueno, en fin, a final de cuentas, han logrado a través de este bombardeo que tiene detrás de sí unos enormes intereses económicos, financieros, que incluso van más allá de lo que tenemos en México como sectores y conglomerados empresariales, multinacionales y transnacionales, sino que han estado armando entre la sociedad civil una serie de organizaciones sociales, civiles, que también comienzan a rendir sus frutos, ¿sí? Y Baja California es, creo yo, un ejemplo de un laboratorio, un experimento que se está haciendo con ese tipo de organizaciones, y más en ciudades en donde sabemos que hay una enorme presencia de estos grupos antiderechos, como les dicen los feministas, y que de repente
se habían quedado medio descabezados con la muerte del obispo de Mexicali. Guerrero. Y que ahora, con estos empresarios activistas, con estos empresarios manipuladores, con estos empresarios mentirosos, ¿sí?, que no dudan en seguir utilizando estas tácticas de propaganda neonazi o fascista para imponer su agenda a todo ese grupo de ciudadanos mal informados y analfabetas desde el punto de vista político todavía, y que se están dando cuenta de que aún utilizando las mentiras más impresionantes, ven que pueden estar calando en la mentalidad de muchos mexicanos. Y el caso de Baja California, lo quiero citar rápidamente, voy a ver si lo puedo hacer muy rápido, porque ayer mismo me dediqué a buscar pues información de lo que sucedió en la Ciudad de México y en otras 22 ciudades, en esos 22 estados de la República, en donde se realizaron marchas, y sin duda alguna, la más significativa, la más representativa, fue, no, la de Monterrey. La de Monterrey la de Monterrey fue, la verdad, también fue multitudinaria. No voy a dar cifras, pero hay mucha gente en esa megaplaza también de la ciudad de Monterrey, que pues prácticamente la atiborraron. O sea, Monterrey marcó. Si no, sería interesante buscar datos, por si podemos ampliar en otro programa más adelante, los números de Monterrey. Fue muy interesante, Chihuahua y Guadalajara. Pero en Baja California hubo 3 manifestaciones. La de Ensenada, que convocó a un centenar aproximadamente, ahí coinciden las cifras de los medios de comunicación locales. La de Tijuana, que pues lograron medio llenar la glorieta donde está la estatua de Cuitláhuac o de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc. Pero la de Mexicali sí fue más sorprendente, porque ahí todos también los medios de comunicación coinciden que fueron aproximadamente 1,000 personas. Pero cuando me pongo a ver entonces qué sucedió en la de Mexicali para atraer a tantas personas en Baja California, en donde sabemos, y más en una ciudad en donde sabemos que hay grupos de resistencia muy, muy importantes que han hecho manifestaciones y protestas sumamente numerosas contra actos de imposición gubernamental, de disposiciones emanadas de gobierno. Bueno, dije, bueno, ¿por qué se manejaron tantas personas en Mexicali? Y encontré esta nota del periódico del semanario Z, y aquí yo quiero darle, obviamente, su crédito a Cristian Torres, porque Cristian Torres manifiesta en la entrada de su información que a bordo de 5 camiones, el grupo Ocupa MX transportó a personas para apoyar a la manifestación de defensa del Instituto Nacional Electoral en Mexicali. Ok. Ocupa MX, ¿sí? Sí dio 5 camiones para transportar a gente para que asistiera al lugar donde se concentraron y convocaron. Ahorita voy a decir el nombre de quién convoca a esta marcha, quién convocó. Entonces me doy cuenta de que estamos hablando de que tan solo esta organización Ocupa MX, yo te voy a decir quiénes son los que están detrás de Ocupa MX, pues ahí aportó 200 de los 1,000, ¿no? Pero ¿quién dice esta cifra también? ¿Y quién dio la cara también por los organizadores de esta manifestación en Mexicali? Pues un señor que se llama Carlos Bonilla, quien es el coordinador, ¿sí?, de una organización civil también que se llama Misión Rescate México. Ok. Y este personaje, Carlos Bonilla, cuando el reportero le pregunta, oiga, ¿qué pasó con esos 5 o 6 camiones que dicen que el grupo Ocupa MX le dio para que se trasladaran los manifestantes al lugar de reunión? Pues él dice, no, pues yo no sé, yo no lo conozco, no sé. Pero dije, bueno, entonces vamos a buscar datos de quiénes son estos personajes. Y, por ejemplo, entré a la página ahorita voy a dar la voy a compartir la imagen de esta organización. Ténganme un poquito de paciencia, pero rápido voy. Lo que pasa es que trato también de identificar lo que para mí es un laboratorio de lo que está sucediendo ya en el resto del país. Misión Rescate México.
México Unido por la Democracia, la Libertad y la Justicia. Una organización civil. Suena muy bonito, ¿verdad? Ahí está, Pacto Educativo por México. Pero son los mismos panistas 20 que de están agosto. creando asociaciones civiles. Así es. Pero, sí, pero esas son cosas que los ciudadanos no aportan, no conocen, y que la misión de los medios de comunicación, creo yo que todos coincidimos en que debemos, al menos como el nuestro, Cuatro Vientos, tenemos que buscar y decirle y dar esta información para que la gente conozca quiénes son los que están patrocinando y moviendo este tipo de acciones. A mí me llamó mucho este mensaje que da Misión México, Misión Rescate México, cuando dice, nace como un movimiento que impulsa la participación ciudadana. En aquel momento no creíamos que llegaríamos tan pronto a un escenario nacional como en el que nos encontramos. Ah, caray, ¿cuál es ese escenario en el que nos encontramos? ¿Sí? Pues es un país que trabaja junto por un rescate de México, ¿sí? Para eliminar, ¿sí? A los personajes que quieren imponer una dictadura en nuestro país, ¿sí? Y manejar las libertades y los valores fundamentales. Se identifican como demócratas, ¿sí? Y para evitar el autoritarismo de las autoridades. Eso obviamente nos suena de inmediato pues al discurso de la oposición, pero fundamentalmente pues de los grandes grupos empresariales que se están moviendo en este momento en este tipo de organizaciones. Y a propósito, Javier, también la iglesia, también el episcopado salió, aparte de la Coparmex y de estos grupos también salió el episcopado, ¿no? Así es. A ver, esta organización surgió oficialmente el 28 de mayo del año 2020. Fíjense, es cuando surge este movimiento. ¿Y quién lo encabeza? Lo encabeza un personaje que se llama Leonardo García Camarena. Él es el presidente de esta organización, pero también es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Un grupo de ultraderecha. Y columnista del medio Desde la Fe. Un medio de la iglesia. Así es, en donde tienen como objetivo seguir nuestro trabajo de evangelización. Más claro, ni el agua, ¿verdad? Sí, y nace justo cuando se está formando la coalición Va por México. Así en ese año para ir a las elecciones de 2021. Pero, ¿y quién es México Ocupa? Bueno, México Ocupa, Olga, Alicia, Armando, es la némesis del grupo radicalizado de izquierda que en Europa surge en los años de los 80, la década de los 80 del siglo pasado, y que ocupa los espacios que la especulación inmobiliaria estaba dejando en toda Europa, en una crisis, en una de las crisis múltiples que tiene el neoliberalismo y que estaban sumiendo en la enorme pobreza a millones de personas en Europa que no tenían hogar y que eran desalojados con una facilidad impresionante. Y Ocupa, que se escribe con K, y no como vamos a ver aquí, como lo están haciendo ellos ya ocupan con C, Ocupa. Y lo interesante es que este grupo solamente tiene su sede en Mexicali. De nueva cuenta, Mexicali. Y le piden a los ciudadanos, dicen, como resultado de escuchar a ciudadanos que ya están ocupados para mejorar nuestra ciudad en materia de educación, seguridad, participación ciudadana, medio ambiente, familia y desarrollo económico, se conforma Ocupa. Y le piden a los ciudadanos interesados que si quieren entrar a la organización, firmen un Ocupacto. Pero para que te manden y tú conozcas finalmente lo que estás firmando, te piden que primero te registres, ¿sí? Para que entonces puedas ya leer el pacto, tener acceso al pacto. Si yo quiero firmar, en este momento perdón, me equivoqué. Si yo quiero entrar a ver cómo está trabajando, pues aquí me dan una idea general, pero me dicen, conoce a los que ya firmaron.
Y cuando hacemos aquí, pues vemos que no estamos hablando de una organización menor. Pero ellos pueden decir, que son todos los mexicanos. Claro, pueden decir, pero es que eso forma parte precisamente de estas campañas de propaganda para ir identificando un movimiento que tiene intereses muy, muy especiales. ¿Por qué? Porque Ocupa Pacto, y aquí voy a recurrir a un trabajo que hicimos de investigación sobre qué es Ocupa, este grupo Ocupa, que lo publicamos el 27 de agosto del año 2020, que es cuando públicamente se da a conocer la fundación de esta organización. Pues nos dimos a la tarea, se da una rueda de prensa, ¿sí? Y ahí la Sonia Maide Sepúlveda Morales, quien fungió como directora regional del periódico La Voz de la Frontera hasta el año 2019 y estuvo trabajando en el ayuntamiento cuando todavía estaba Marina del Pilar Ávila como presidente municipal. Bueno, anuncia pues lo que es Ocupa. Aquí nos da a conocer y da los nombres de algunos de los integrantes de esta organización. Los panistas. Aquí va. Rápido, lo dimos desde aquella época, lo dimos. Y fíjense cómo en tan solo prácticamente 3 años, pues ya dicen que son casi 11,000 socios. Bueno. Juan Ignacio Guajardo Araiza, directivo y expresidente del Instituto Educativo del Noroeste, un aliado del Centro de Enseñanza Técnica Superior, el CETIS. También Ricardo Salcido, presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, vicepresidente de Persal Manufacturing Solutions, fundador de TIMSA México, de General Dynamics y egresado también del CETIS. De igual forma, el presidente de la Coparmex de 2019, Ernesto Elurdi Blacaler, hijo del exgobernador panista de Baja California, Eugenio Elurdi Walter, y primo del presidente nacional de la Confederación Patronal en aquella época de la República Mexicana, Gustavo Adolfo de Hoyos, ¿sí? Uno de los convocantes a la impulsor de la alianza electoral PRI-PAN-PRD. Otro socio de este movimiento es Rodrigo Llantada Ávila, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali en el periodo 2020-2021 y coordinador del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali. También Salvador González, socio y director del Grupo Acervi, grupo consultor en desarrollo de negocios con experiencia en proyectos de expansión, ¿sí? Y que, pues, representa al sector inmobiliario, que es precisamente lo que digo, la némesis de Ocupa. Igualmente, el movimiento político empresarial lo suman a Rodolfo Andrade Pelayo, otro egresado del CETIS y presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, y socio de la empresa Servicios y Manufacturera Exportación Génesis de Baja California. Y Armando Vizcarra Calderón, integrante del Consorcio Transnacional Mexicano Grupo BIS, el dueño de Su Carne e impulsor en el Valle de Mexicali de este megaproyecto Ecozone. O sea, estos personajes lo que hicieron fue, y aquí está su página, rápidamente, y es lo último que voy a compartir, y ya termino también con esto, lo que quiero es que vean que este Ocupa en sus redes sociales, se dedicó en estos días previos a la marcha de ayer, ¿sí? Se dedicó, ahorita les voy a decir a esto, para que ustedes vean si son organizaciones apartidistas y si son organizaciones que se dedican a otro tipo de acciones, de problemas que tiene la gente y que pues, hay que resolverlos, hay que sacarlos. Aquí está la página en Facebook de Ocupa. Esta es. Veamos. Más de 1,000 ciudadanos mexicalenses salieron a las calles a defender nuestra democracia. Sigamos activos informando. Ahí están. Más lo mismo en fotografías grandes. Aquí están los videos de la gente que tomó la palabra. Pero esto. Aquí empieza la campaña de propaganda a favor de esta marcha. Hoy es día de defender nuestra democracia.
Y es propaganda de ellos. Aquí dice ocupa, o sea, es propaganda de ellos. ¿Sí? Yo defiendo al INE. Y así se van, haciendo toda una serie de propaganda para que la gente asistiera y, como dijo una de las personas que asistió a Mexicali, pues les dieron incluso hasta los camiones para que fueran, ¿sí? Entonces, estamos ante grupos que han ido creciendo, y con esto termino. Ernesto Rufo Apple, el exgobernador panista de Baja California, ¿sí? Y el principal impulsor, junto con Felipe Calderón Hinojosa, del megaproyecto Punta Coronet, que se está reactivando en Baja California, ¿sí? Convocó hace unas semanas a los ciudadanos a que participen y se integren en un movimiento de asociaciones civiles que busquen finalmente encontrar nuevos liderazgos para que puedan estar aportando su capacidad y su trabajo a favor de las causas nobles del pueblo mexicano. Entonces, vemos esta embestida, está creciendo, Armando, ¿sí? Está creciendo, Olga, está teniendo ya algunos puntos de interés que deben de ser analizados por el conjunto de la sociedad mexicana, pero fundamentalmente, siento yo, por el gobierno federal mexicano, por los gobiernos estatales emanados del Partido de Acción Nacional, pero también, obviamente, del Partido Morena. Y ese es un gran reto, Armando. Ahí termino. Pues muy interesante la información que nos compartes, Javier. Y me da la impresión, Armando, de que sigue un patrón, un esquema que lo hemos visto por lo menos desde el año 2000, cuando ganó Fox, y que empezaron a apropiarse los panistas de los símbolos y de la mística de la izquierda. Fox, hay que recordar que salió con la V de la victoria, que esta V venía desde la izquierda, principalmente del 68, los estudiantes reprimidos, masacrados, mientras los soldados los golpeaban, ellos levantaban con rebeldía la mano con la V de la victoria, aún en esas circunstancias. Bueno, ese símbolo se lo robó Fox en la campaña electoral del 2000, y luego en 2006 Felipe Calderón tuvo la desvergüenza de decir que iba a rebasar a López Obrador y el PRD por la izquierda. Y bueno, ahora vemos cómo es que la oposición conservadora, incluso ultraderechista, pues sale como feminista, como defensores del medio ambiente, y se apropian en el caso de Mexicali de una palabra que unificó en el mundo a las personas que estaban en contra del proceso de globalización neoliberal, ¿verdad? Y que levantaron un movimiento, el Ocupa, ¿verdad? Y era el movimiento de los indignados, ¿verdad? El gran movimiento de los indignados, y así poco a poco van levantando símbolos y banderas de la izquierda para apropiárselos. Y sale hasta el grado de que ayer sale, como lo decía hace un momento, sale Claudio, el magnate, ese alguien lo dijo y eso sí me gustó, dijo, ese sí es un nini. Dije, porque ni estudia ni trabaja, es un magnate, hijo de un magnate que está dedicado ahora a hacer política, y forman estas asociaciones civiles, empezando por México Primero, que fue para impulsar la mal llamada reforma electoral. Luego va por México, que es Mexicanos contra la corrupción. Que es Mexicanos contra la corrupción, etcétera, etcétera, y ahora esto se ocupa. Creo que obedece a un esquema, se parece mucho a un esquema que ya hemos visto que se viene dibujando de tiempo atrás, y que tiene que ver, no sé si estés de acuerdo, Armando, con el desprestigio de los partidos políticos, en este caso del Partido Acción Nacional, que buscan expresarse a través de asociaciones cívicas, lo que antes llamábamos organizaciones no gubernamentales, aunque algunas eran sí gubernamentales, organizaciones OCGs, pero creo que tiene que ver con esto. ¿Cómo salieron ayer? Dicen que ayer convocaron más de 50 organizaciones civiles a la marcha, pero cuando vemos a los personajes que encabezan estas convocatorias y esta marcha, pues vemos a los panistas y a unos cuantos priistas, por cierto, de lo peor que puede tener el PRI,
marchando, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de esto que ha comentado Javier también? Tu micrófono, Armando, disculpa. Está cerrado. Sí. Ya. Yo creo que es parte de esta adaptación que están haciendo las fuerzas políticas tradicionales hacia una nueva realidad. Yo mencionaba cómo es que este modelo de democracia liberal representativa que fue dominante durante todos estos años y a la que corresponden de manera fiel el modelo de partido político como lo es el PAN, el PRI y el PRD incluso, ¿verdad? Ya no corresponden con la nueva realidad. Y entonces están buscando la manera, y qué bueno que lo hagan, de establecer otro tipo de formas de organización y participación ciudadana, más horizontales. Todos estos movimientos que le llaman ellos de la sociedad civil, todas estas organizaciones, pero son los mismos que forman parte de esos partidos y que están explorando nuevas formas de organización para no quedarse fuera del escenario político. En el caso, por ejemplo, de Morena, surge ya como un partido movimiento, pero el hecho de que desde el principio así se haya planteado, no lo exime de esas contradicciones en su seno que tienen que ver precisamente con la resistencia a los viejos moldes a desaparecer y el empuje de quienes deseamos que las cosas se hagan de manera diferente. Yo creo que hay una transición en todos los partidos para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y me parece que esto que está haciendo los grupos conservadores, el PAN, el PRI y otros partidos, es eso precisamente, ¿no? Es buscar esas formas nuevas de organización para poder impactar en la sociedad. Ellos están muy conscientes de que su hegemonía política, su hegemonía cultural, entró en una profunda crisis que derivó en las elecciones del 2018 en el triunfo arrollador de López Obrador. Ese movimiento, ese partido movimiento Morena, que en ese entonces tenía apenas 4 o 5 años de haberse fundado, arrasó en las elecciones porque ofreció cosas nuevas, nuevas formas de organización a la gente, nuevas formas de expresión, un nuevo programa, y los partidos tradicionales se quedaron en la lona. Un nuevo órgano electoral. Entonces, lo que están haciendo ahora estos partidos políticos, ¿verdad?, es buscar diferentes maneras de penetrar en la conciencia de la gente para recuperar la influencia que puedan tener o que una vez tuvieron y que les permitió estar al frente del país durante tantos años. La lucha no es nada más una lucha en las urnas. Yo creo que se está dando en el terreno de las ideas, en el campo de la cultura. Y cuando hablo cultura no me refiero a lo que tradicionalmente se entiende por cultura, ¿no? Como dice López Obrador, las pinturas de Caballete o los conciertos en teatros muy elegantes. No, la cultura que tiene que ver con las formas de ser y las formas de pensar de las personas, los hábitos, las costumbres. Y esos hábitos y costumbres, formas de pensar y de ser que dominaron en el periodo neoliberal se están transformando. Y si ellos se quedan estancados en las viejas formas de organización política, van a quedar, como en el 2018, totalmente rebasados. Entonces, ¿cómo me explico yo esto? Bueno, como un fenómeno político, pero también sociológico, de estos partidos que buscan adaptarse a las nuevas circunstancias para no desaparecer. ¿Ya? Y es por eso que se han puesto de moda estas organizaciones, aunque sean promovidas por ellos mismos, por los mismos personajes que formaban parte de los partidos o siguen formando parte de los partidos tradicionales, están buscando esa manera para sobrevivir, para poder tener posibilidades dentro de la lucha política en el país. Permíteme hacerte una pregunta aquí, Armando. ¿No es que también estén llenando un vacío que Morena y sus aliados no están ocupando o los están dejando rezagados o los han marginado? Porque, caray, pues hablar de organizar a la sociedad civil
ofreciéndole todo su apoyo a todas aquellas personas que puedan tener ciertos liderazgos, ¿sí? Y bueno, pues la gente que empieza a medio educarse o como puede, está entendiendo la realidad política electoral de este país, pues buscan canalizar en una organización sus inquietudes y buscan participar, y de repente pues encuentran que los partidos no hay ese interés. No quiero mencionar ningún partido en lo particular, pero ¿no será que los partidos están dejando entonces estos vacíos? Y bueno, pues esta gente es muy inteligente, pues, ven dónde están las deficiencias. Ah, mira, aquí, ambientalismo, feminismo, o sea, ese tipo de cosas. Pero eso es creer, bueno, por favor, Armando, y luego ya doy mi opinión. Sí, bueno, mira, yo creo que están haciendo ese esfuerzo, ¿no? Y sí están tratando de llenar huecos. No son los únicos, obviamente. Pero, claro. Y la pelea, por eso digo, se está dando en ese campo, ¿no? En el campo de la cultura entendida como las formas de pensar, de sentir, de actuar, las costumbres, los hábitos que hemos adquirido durante mucho tiempo, ¿no? En el campo de la política. Vaya, la lucha se está dando en el campo de la cultura política, para ser más precisos, ¿verdad? Y bueno, ellos lo están haciendo así, con este tipo de acciones, buscando enarbolar banderas novedosas, porque si tú te fijas, ante la incapacidad de poder decir, queremos que regrese el modelo neoliberal, queremos que regresen los privilegios, ¿qué es lo que dicen? Defendamos la democracia y la libertad, ¿no? Sí. Es un discurso porque todo el mundo suscribe, todos defendemos la democracia y la libertad. Bueno, eso es lo que están haciendo, ¿no? Y buscan la manera de acarrear agua a su molino. No son los únicos, la pelea se está dando en todos los campos. Sí. Y bueno, yo lo que agregaría nada más es que tampoco nos vayamos con la finta de que estas asociaciones civiles existen, tienen vida orgánica, se reúnen, discuten, votan y se movilizan de manera organizada como asociaciones civiles. Creo que muchos son membretes, parapetos, y siguen siendo los mismos. Tú leíste los nombres ahorita, ¿quiénes son? Pues Gustavo de Hoyo de Coparmex en el caso de Baja California y Eugenio Lurdi, por ejemplo. Eugenio Lurdi. Y los empresarios estos. Así es, y que les basta el sofá y 12 sillones de una sala para ponerse de acuerdo y crear un membrete, una organización, y ahí puede estar sin duda alguna la herencia que dejó el obispo Isidro Guerrero. Él empezó a impulsar la creación de los grupos de ultraderecha en Mexicali, precisamente, ahí estaba, ahí tenía su bastión, y esa gente de ultraderecha va a salir a manifestarse siempre en contra de los matrimonios igualitarios, en contra de la libertad, la libre maternidad, en contra de López Obrador, por lo que sea. Y entonces representa esa parte, ese porcentaje de la población mexicana a la que se refiere López Obrador cuando dice, no son pocos, son muchos, y eso es una parte clasista, conservadora, que si se moviliza, pues se van a ver en las calles, como ya lo empezamos a ver ahora, de manera más organizada y llamativa por la cantidad que son, pero por muchos que veas, hoy por hoy, siguen siendo mayor el porcentaje de personas que apoyan la propuesta de reforma de López Obrador. Tienes razón, 90%, arribita del 90%, 9 de cada 10, y sigue siendo mayor el porcentaje de mexicanos que apoyan al presidente López Obrador, mayor que los que fueron a apoyarlo para que fuera presidente en las urnas en 2018. Creció el apoyo, pero también es cierto lo que señalan en el sentido de que esto que sucedió ahora también es un llamado de atención para que Morena y el movimiento obradorista pues se ponga las pilas. Siempre es mejor, dijo alguien, siempre es mejor considerar que son más de lo que son
para poder actuar en consecuencia y tener una respuesta, porque si no, entonces iba a suceder lo que dijo Lorenzo Córdoba y abogados como David Peña y Anaya, de analistas de rompevientos, observaron con mucha certeza. Dicen ellos que dio una entrevista ayer Lorenzo Córdoba a Latinus, en donde, pues claro, defiende, se suma a la marcha, se erige el vocero del INE y de este movimiento, y dice que termina con una frase ahí con Latinus, diciendo, en realidad López Obrador se parece menos a Lula que a Bolsonaro. Y ahí Lorenzo Córdoba, dicen estos abogados, que por cierto son muy buenos abogados y analistas políticos, dicen, ahí Lorenzo Córdoba una vez más está violentando la Constitución, está violentando su papel de árbitro, está asumiéndose como parte de un lado, ¿verdad?, en la lucha política y enfrentando políticamente al presidente de la República, y eso no le queda, no le va al árbitro electoral, por eso no debe de estar el árbitro como árbitro electoral, y por eso tiene que cambiar el INE también, no basta que cambie Lorenzo Córdoba. Y yo aprovecho para entrar ya en la fase última de este programa, Armando, a que nos des tu opinión sobre el discurso de Woldenberg. No menciona una sola vez la palabra fraude. No aparece en su discurso ni un solo fraude electoral, ni siquiera como la causa que da origen al entonces Instituto Federal Electoral, el fraude descomunal de Salinas de Gortari en 1988 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, que tú lo viviste muy de cerca porque fuiste legislador en aquellos años, pues no menciona, si tú revisas todo su discurso, yo lo estuve escuchando y me quedé así con los pelos de punta, de que nunca habló del INE como una institución a defender, como la germinal democracia que creamos los mexicanos, casi como si fuese un proceso de laboratorio, ¿verdad?, que no tuviese nada que ver con lo que fue la realidad, la brutal realidad de fraudes y de violaciones constantes a la ley, tan solo para hablar de materia político-electoral. Por supuesto que mucho menos menciona, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, defendió el proceso electoral de 2006, como lo recordaste tú hace un momento, y no vayamos tan lejos, sino simplemente no menciona para nada todo lo que fue la entrada de recursos ilícitos a la campaña en 2012 de Enrique Peña Nieto con Odebrecht, ahí que tiene en la cárcel, una de las razones que tienen en la cárcel a Emilio Lozoya Austin. Y tampoco menciona lo más reciente, que fue el asqueroso proceso electoral del Estado de México en 2017, con el que le hicieron fraude a la maestra Delfina Gómez, entonces candidata, como hoy, candidata a gobernadora del Estado de México. Y por supuesto, le pasó totalmente de noche toda también la asquerosa elección de Puebla en 2018. Si en algún lado se hizo fraude en 2018, a pesar de todo el proceso electoral que llevó al triunfo a López Obrador, fue en Puebla, por un fraude por el panismo, cometido por el panismo, desde el gobierno del Estado panista. Entonces, es interesante para mí este dato, Armando, respecto al discurso de Woldenberg. Y me gustaría pues saber tu opinión de lo que te pareció a ti este discurso. Pues te la voy a quedar a deber, porque no lo he escuchado, no lo he leído. Lo recomiendo porque es el discurso más inocuo. Escuché por ahí algunos comentarios en algunas videocolumnas hoy por la mañana,
Lo que pasa es que el fin de semana estuve yo bien ocupado en Tijuana, como ya saben, con estos cursos de capacitación política de Morena. No ya llegué tarde aquí anoche, cansado, ya sin ganas de ver nada. Y hoy por la mañana, pues no me dio tiempo más que ver algunas cositas, ¿no? Okay. Lo que yo escuché fue que se centró su discurso en criticar la propuesta de reforma electoral de López Obrador en un punto específico, la desaparición de los OPLES. Así es. Las políticas electorales, locales electorales. De los tribunales electorales. Y señalando que esto implicaba el riesgo de la centralización y concentración de toda el control del proceso electoral, básicamente en el INE y en el tribunal. Bueno, pues es su opinión, pero la existencia de los OPLES es muy nueva, tiene muy poquito. Y la verdad es que los mejores tiempos del INE no existían. Y entonces yo digo, bueno, ¿dónde está el argumento, la razón para decir o para concluir que la desaparición de estos organismos va a afectar o va a destruir a la institución que conocemos como Instituto Nacional Electoral? Yo no veo, la verdad, siento que si ese fue, como dicen los que escuché, el argumento fundamental que él planteó, pues es francamente una defensa muy pobre, ¿verdad? Una crítica muy pobre a la propuesta de reforma que se hace. Yo hubiera esperado de él un análisis riguroso, puntual de la reforma, señalando todas las deficiencias y debilidades que pudiesen justificar el hecho de que esta reforma implica un ataque directo al INE y a la democracia. Sí. Yo no veo eso en el discurso, en lo que escuché, las opiniones sobre el discurso de este señor. Hoy tengo el propósito de darle una revisada, una leída, por ahí vi que ya está en las redes sociales, y entonces ya con más elementos podría dar una opinión. Por lo pronto, creo que me parece es una postura bastante débil que refleja precisamente, ¿verdad?, el poco sustento que tuvo la convocatoria de la movilización. Pues es que, Armando, si se pone a hablar del contenido de la iniciativa de reforma electoral, pues ahí mismo le da la posibilidad a 60, 70, a las miles de personas que estuvieron en ese acto, pues de conocer que pues toda la marcha estaba sustentada en puras falacias, en puras mentiras, en puras tonterías. Pero evidentemente no podía, estaba muy acotado. O sea, por eso fue intencional. Y no podía decir, ¿saben qué? Pues es que, miren, es bueno esto que se está manejando del cambio de las funciones del instituto, es bueno la limitación de los recortes al presupuesto del instituto, a los partidos políticos, el nuevo rediseño de cómo vamos a elegir a nuestros diputados y a nuestros senadores, a nuestros regidores, a nuestros presidentes municipales. O sea, entonces ahí hubiera sido todo lo contrario del objetivo fundamental de esta marcha, pues que era seguir mintiendo. ¿Sí? Seguir con una campaña mediática, propagandística, que simple y sencillamente sirvió, insisto, para poner ejemplos. Y yo creo, y esto lo digo, evidentemente las organizaciones que se están creando a través de este poder económico del sector empresarial que está metido, porque obviamente tampoco vamos a decir que todo el sector empresarial está metido en la oposición, ¿no? Pero estos grupos de poder fácticos son tan fuertes, le están metiendo tanta lana, que bueno, comienzan a demostrar que con grupos ficticios o como sea, pues empiezan también a calar dentro de la sociedad civil, ¿sí? Que es la que fundamentalmente en la que está menos informada, en la que tiene prejuicios, en la que tiene actitudes clasistas, en fin, todo lo que sabemos, y que bueno, pues ahí ya saben que perfectamente es aventarle leña a esta hoguera, ¿sí? En la que, bueno, insisto, los partidos políticos en general, pero obviamente el que está gobernando en este momento,
tiene que hacer una reflexión interesante para replantear el diseño de las estrategias político-electorales y de gobierno, pues para tratar de contener esta línea de conducta general que ya están viendo poco a poco que les está dando resultados. Y que no se nos olvide que no están solos. Estos sectores del ejército, de la iglesia, de los grupos empresariales, de las cúpulas empresariales, de los sectores financieros y bancarios que están coludidos en México, tienen en este momento el enorme respaldo de la ultraderecha conservadora a nivel mundial, ¿sí? Que pues esta semana se va a reunir allá en la Ciudad de México, ¿sí? Y que viene obviamente aprovechando también a los jóvenes que tienen un discurso todavía también muy agresivo y que son fáciles víctimas de alentar a que asistan y se empiecen a meter en temas y empiecen a estudiar, si bien les va, con los temas del fascismo, de las camisas negras, ¿sí? de los grupos de escuadrones de la muerte, en fin, todo lo que puede generar a su vez la ultraderecha radicalizada que puede comenzar a operar, y eso lo comenté y con eso termino ayer ahora. Eso para mí, la existencia de estos conciertos, estos discursos de un odio recalcitrante en contra del presidente, a mí me dan miedo, porque en un momento determinado están sentando las bases para que uno de estas personas fanatizadas, totalmente enajenadas por el discurso de odio y por las mentiras de los sectores populares, de estos grupos fácticos, pues puedan llegar realmente a tener acciones muchísimo más agresivas, ya no digamos en contra de los ciudadanos. Ya no mentadas de madre o decirle indio, ¿sí? Patarrajada y pendejo al presidente. Ahí vimos hace unos días también, 2 días antes de la marcha, en un avión, a una señora que se habla y empieza a decir cosas y que, bueno, pues si todos sabemos cómo se maneja el presidente, no trae escoltas, viaja en líneas comerciales, ¿alguien puede traer algo ahí? O bajando del avión, o sea, o en un meeting, en una visita que haga una ciudad, ya saben ustedes que le gusta salirse a reunir ahí con la gente. Bueno, en fin, son cosas que me dan siempre escalofrío, pero cuidado, la ultraderecha a nivel mundial nos ha dado muestras de que es capaz de cometer este tipo de crímenes por este tipo de personajes que se pueden totalmente salir de la realidad y decir, me lo paga. Cuidado. Ahí termino. Muy bien. Bueno, pues Armando, ya te mandé ahí a tu inbox el discurso completo. Sí, vi que llegó. Sí. Y seguramente nos va a dar oportunidad de volver al tema en cualquier momento porque ya entró a proceso de discusión, que es lo que decíamos, la contradicción, ¿no? Salen a una marcha a decir, el INE no se toca. En su discurso, Goldenberg destaca el hecho que de 1888, en realidad 1990, que es cuando se crea, a la fecha, el INE ha tenido 8 reformas. Lo han tocado y manoseado 8 veces. Y la última vez se le metieron la mano hasta el fondo, porque fue cuando se crearon estas OPLES a propuesta y condición del PAN para votar el Pacto por México, porque quería crear estos órganos electorales en los estados que para lo único que han servido es para pues gastar más recursos del erario. Y sí, en efecto, hizo mucho énfasis Goldenberg en que no puede el instituto encargarse de las elecciones en todo el país. Son miles y miles y miles de candidatos y son procesos electorales muy complejos. Caray, pues si pudo cuando estaba él, porque no es lo mismo el INE de ahora que el IFE, cuando el IFE se hacía cargo de todas las elecciones. Bueno, ¿por qué no va a poder hoy, no? Y si antes era el colegio electoral, la Cámara de Diputados, y ahora quieren que siga siendo la Cámara de Diputados, bueno, pues que con su pan se lo coma, porque mientras vaya a tener mayoría Morena, puede quedarse con la mayoría de los consejeros. Realmente, y es interesante, lo dejo apuntado para una próxima
para un próximo programa, Armando, que fue otro dato que me llamó la atención a mí. No lo conozco, pero dicen que el único medio que ha hecho un análisis a partir de los resultados de 2018, cómo estaría integrada la Cámara de Diputados a nivel federal y las cámaras locales si hubiese estado rigiendo la reforma electoral que ahora propone, si hubiera estado vigente la reforma que ahora propone López Obrador. Y el resultado es que Morena habría tenido menos diputados con el porcentaje que ganó. Empezando porque la reforma te elimina antidemocrático, ¿cómo le llaman ellos? El candado de la sobrerepresentación, ¿no? El porcentaje que te da. La cláusula de gobernabilidad. La cláusula de gobernabilidad que te da una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, empezando por eso, que te elimina ese elemento, y siguiendo por el hecho de que no se pierde ni un solo voto emitido por los ciudadanos, ni siquiera para los independientes. Los independientes tendrán la posibilidad de integrar su lista de candidaturas en cada estado, de candidatos a diputados, y votos que ganen, votos que serán contabilizados hasta ver si alcanzan o no a tener algún legislador, pero no se pierden. Entonces, bueno, hay muchas cosas de la reforma que tendremos que platicar en los próximos programas, Armando, cuando ya avance el proceso de discusión en la Cámara de Diputados y estemos próximos a la votación. Y ya para entonces seguramente, como ya lo está previendo López Obrador, la derecha va a convocar a una nueva manifestación, pero seguramente también Morena y otros simpatizantes del obradorismo, pues también se estarán manifestando, unos a favor y otros en contra de la reforma electoral. Así es. Esperemos pues que todo este proceso avance y sobre todo que se haga en términos que no vayan a provocar situaciones lamentables como las que sugiere o le dan temor a Javier, ¿no? Lo vimos en Argentina, en donde por poquito, ¿no? Con Cristina Fernández. Por poquito pasa ahí una cosa terrible. Fue milagroso. Entonces, que no funcionara esa... Efectivamente, el discurso de odio provoca, estimula, promueve ese tipo de acciones. Hasta ahora en México, pues eso no ha sucedido. Esperemos que no suceda. Esperemos así sea. Bueno, pues vámonos. Muchas gracias, Armando. Al contrario, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Sí. Vámonos nada más con una risa. A mí no me dejan de sorprender estos panistas. Ricardo Anaya dijo hoy: yo perdí una elección organizada por el INE, acepté el resultado y hoy lo defiendo. Vean nada más. Pues cómo le qué estupidez, qué barbaridad. ¿Cómo podían no aceptarlo si lo hicieron Pinol? Pero bueno. Lo hicieron Pinol. La derrota más grande jamás sufrida por el PAN en la época ya de los órganos, de la existencia de los órganos electorales. Es el dicho de un prófugo de la justicia. Bueno, gracias, amigos. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.